El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Con toda esta fiebre que se está teniendo tras la liberación de iOS 16, hay cosas muy importantes que estar mencionando. La primera viene de parte de la cuenta de App Store, porque estuvieron confirmando de que su herramienta funciona sin ningún problema en la beta 1, incluyendo también allí en macOS 13 en la versión Ventura. Si bien hay algunos problemas con el Alt-JIT y el Alt-Plugin, ellos ya han detectado cuál es el problema y en próximas actualizaciones vamos a estar teniendo también la solución. Así que si quieres estar instalando aplicaciones que estén modificadas con tweaks o cualquier otra que no esté en el App Store, lo puedes seguir haciendo de la misma forma como se hace en iOS 15. La única diferencia es que hay que estar activando el modo desarrollador, que es un tutorial que publiqué en esta semana, así que también va a estar allí en la descripción. Ahora, respecto a la sequía que estamos teniendo respecto al jailbreak, tenemos que dar algunas noticias porque este tiempo es normal. Aparece una nueva versión de iOS y la gente empieza a marchar en ese éxodo, ¿cierto? Se empieza a trasladar a esta versión porque obviamente la espera les está consumiendo, hay que estarlo admitiendo. Estamos viviendo por primera vez algo tan largo, esta espera por el jailbreak, que nunca antes se había tenido. Así que si vas a subir a iOS 16, lo primero que te recomiendo que en iOS 15 te hagas una copia de seguridad. Por ejemplo, puedes ocupar iMazing, tiene esta herramienta que es gratuita para estar haciendo respaldos en cualquier dispositivo. Y si vas a subir, ya sabes que lo puedes realizar sin la necesidad de un computador y sin la necesidad también de una cuenta de desarrollador que tengas que estar pagando. Es totalmente gratuito y sin perder tus datos personales. Ahora, ¿significa por esto que estoy invitando a que la gente suba a iOS 16? Bueno, creo que los únicos que podrían estar haciendo esta prueba de estar jugando, si es que les interesa el jailbreak, son aquellas personas que al día de hoy se encuentran en iOS 15.5. Es decir, que si tú te encuentras en esta versión, podrías subir a iOS 16, y si no te gusta, sabes que puedes estar regresando a iOS 15, pero vas a regresar obviamente a la versión que se esté firmando. En este caso es 15.5. Ahora, si en tu caso tú te encuentras en alguna de estas versiones que están apareciendo acá en pantalla, también debes tenerlo presente, que si llegas a subir a iOS 16 y luego quieres regresar a iOS 15, a la única versión que vas a poder estar regresando es a 15.5. Así que obviamente estar subiendo es una muy mala idea si es que estamos esperando el jailbreak. Sabemos que el equipo de Coolstar está preparando allí todo lo que es su herramienta, y también hemos tenido novedades respecto a las vulnerabilidades que estuvo reportando Linus Gens a Apple. Lo que él notificó a Apple fue parcheado en 15.5. Eso quiere decir que hace vulnerables todas las versiones que estás viendo acá en pantalla. Así que hoy más que nunca estoy convencido de que el jailbreak no está hecho para todos los usuarios, solamente para aquellos que saben controlar, que tienen un carácter paciente y no se dejan vencer con el paso del tiempo. Algunos a lo mejor podrán estar en desacuerdo con lo que acabo de mencionar, porque más encima el día de ayer la repo de Tweaked estuvo diciendo de que van a estar quitando el modo de pago de su repo debido a que hay muy poca actividad y quieren promover que todo el contenido que ellos tienen sea obtenido de manera gratuita, y si es que alguien va a comprarlo en esta repo, aparece ahí de que no, ya no se va a poder lograr. Parece que todo esto se está desinflando, se está yendo, y lo que más preocupa son los creadores de tweaks. Tenemos acá a Fox4 Mobile, que estuvo diciendo de que wow, todavía estamos en iOS 15 sin un jailbreak, pese a que ya tenemos la primera beta de iOS 16 y que ya muchos desarrolladores, creadores de tweaks y usuarios del jailbreak se están yendo. Incluso esta repo ahora está cerrando, así que es peor de lo que él estaba esperando. De hecho, a lo que él vino también estuvo citando una publicación que se hizo ahí en Reddit, que dice ya me aburrí del jailbreak, me voy a iOS 16, y dijo está ocurriendo finalmente. Y vemos que acá le estuvo comentando Elias Sphere, que también es un creador de tweaks muy importante en la comunidad, que dice que también ya no aguanta más todo este tiempo que se está esperando, y le respondió Fox4 Mobile que es muy triste que mucha gente se esté yendo, que el límite para estar abandonando o dejando u olvidando el jailbreak era la liberación de iOS 16, que es algo que ya ocurrió. Acá tenemos un usuario que está diciendo que se despide de todos, que ha sido un entretenido viaje y que el jailbreak simplemente para él está muerto. Y claro, hay algunos que todavía no pierden la esperanza
esperanza respecto a Uncover, pero todavía la cuenta de Pwn2Own, el líder de este equipo, sigue inactiva desde diciembre del año pasado. Y ni hablar del jailbreak, el imparcheable y de por vida de Checkra1, porque Luca Tobesco tampoco ha dado novedades, ni ningún integrante de su equipo ha dado algo consistente de que vamos a tener en el corto plazo a Checkra1. Y claro, nos está quedando la última carta, última dirán algunos, que viene a ser el jailbreak de Taurin. Tenemos a su líder, a Coolstar, que en estos mismos días estuvo diciendo que estuvo ocupado con algunos planes, algunas tareas que tiene él en su vida personal y que debido a esto no ha podido dedicarle mucho trabajo ahí al jailbreak de iOS 15. Entonces algunos interpretan esto como que ya está todo perdido, pero no es tan así. Hace un tiempo atrás junto con Rubén tuvimos esta conversación en este podcast donde estamos hablando de la nueva generación del jailbreak, las personas que podrían estar llegando y no estar dependiendo siempre de los mismos creadores de herramientas. Así que cuando pensamos por ejemplo en Uncover o Checkra1 o Taurin, no vendrían a ser las únicas opciones. Podrían estar apareciendo otras, como recuerdan a China 520, un usuario que después del podcast que grabamos con Rubén recién apareció y dio una sorpresa tremenda. Incluso estuvo compartiendo un video del jailbreak ahí en su canal de YouTube y estuvo diciendo a los creadores de herramientas que el que quería tener el secreto que él ya había conseguido, que le escribieron mensaje privado y que él se lo iba a estar entregando nada más. Y después de China 520 han aparecido otros creadores como por ejemplo Opa334, que está muy metido en la escena del jailbreak, ha colaborado con todo lo que es la herramienta de Future Restore, también creando tweaks, y él hace un tiempo atrás en estos días estuvo mostrando que también había estado trabajando con el exploit del multicast byte copy, que es el que consigue el jailbreak allí en iOS 15, e incluso estuvo probando algunas técnicas que él mismo estuvo confirmando que Apple las parcheó en 15.4, haciendo también vulnerables todas las versiones desde iOS 15.0 subiendo hasta 15.3.1. Ahora significa por esto que ya tenemos un jailbreak listo, para nada, pero ya tenemos un avance, algo que no teníamos días atrás, lo estamos consiguiendo ahora. De hecho, el mismo Younes iPhone, que es el líder de este tweak muy famoso, Lock Plus Pro, estuvo diciendo que todo lo que ha sido creado por seres humanos se puede estar hackeando, así que no hay que estar perdiendo el interés para estar creando un jailbreak. Todo depende de que los hackers todavía sigan acá. Ahí ocupa la expresión still there, still here. Ya, Pwn2Own. Continuemos. Bueno, tenemos acá la misma repo de Havoc. Sabemos que ellos eran antes la repo de Packix, y con todo lo que veíamos recién de la repo de Tweaked, ellos también se pronunciaron y dijeron que es triste cuando este anuncio se realiza, que la competencia obviamente ayuda a estar impulsando a que cada una de estas repos mejore, pero ellos no tienen ninguna intención de estarse rindiendo, como dice acá, y que todos los creadores de Tweaked que se encuentren ahí en Tweaked se pueden estar yendo a Havoc. Le dejaron allí todo lo que es el enlace para que puedan estar enviando sus tweaks. Así que por mi parte, ya con todo lo visto, yo soy de las personas que no se va a ir a iOS 16. Están bloqueadas mis actualizaciones automáticas de iOS 15, tal como lo muestro en este video. Es un perfil muy bueno que yo tengo instalado en todos mis dispositivos. Y no quiero dejar de mencionar algunos comentarios que también son bastante objetivos. Tenemos acá el de Javi, que hace un tiempo atrás estuvo también participando en uno de los podcasts, y él estuvo diciendo que, comentando obviamente allí a Elias Sphere y al Fox4 Mobile, que eran los creadores de tweaks que veíamos hace un rato, que esperemos que nuestros investigadores y desarrolladores nos den la alegría del jailbreak, que no se puede concebir un iPhone sin tweaks. Obviamente es muy aburrido, lo sé, así que hay que darle ánimo nada más a esta comunidad. Y también se estuvo manifestando Apple Todo, que viene a ser Andrix, que también ha participado ya en varios podcasts también acá en este canal, y él estuvo compartiendo su cuenta de Twitter diciendo que cuando tengan una pantalla de bloqueo así como la que vamos a ver ahora, recién hablamos que viva el jailbreak, nada que ver iOS 16 con lo que tú estás viendo acá en pantalla. De hecho, esto mismo me recuerda a esta publicación que estuvo haciendo Daniel, donde mostraba que bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí lo pueden ver ustedes con total claridad. Es Apple haciendo de las suyas nuevamente. Y bueno, todo lo que vimos recién también fue parte de la conversación que tuvimos junto con Ángel en el podcast que se publicó el fin de semana pasado. Así que cualquier otra novedad que aparezca con el jailbreak, tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo acá en este canal, porque subo contenido relacionado con esto mismo todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.